Todas las ciudades del mundo tienen rasgos que las asemejan. La globalización se manifiesta en múltiples detalles: amor, estrés, lujos, miserias, contrastes permanentes. Sin embargo, hay ciudades que logran destacarse adquiriendo una identidad a partir de rasgos que su propia comunidad va definiendo. Ese es el caso de Resistencia, capital nacional de las esculturas. Chaco, un museo a cielo abierto. Para mí es un centro cultural, es un lugar donde todo lo que es cultura se puede llevar a cabo. Se hace teatro, se hace música, se hacen exposiciones, se hacen conferencias. Toda la gente que conoce el Fogón y que ha ido a algún evento del Fogón vuelve a ir indefectiblemente, porque realmente como centro de cultura es muy importante. Yo creo que hice eso que vos decís, con respecto a mi impacto con las esculturas, cuando llegué, creo que hice alguna carta, que en esa época, cartas a máquina, ¿no es cierto? Estamos hablando de máquina de escribir, a la Olivetti, y sobre, estampilla, correo, todas esas cosas que, bueno, son parte de la historia. Y eso tal vez lo he contado a algunos de mis compañeros, de la facultad o de la residencia de allá en Buenos Aires, que era un lugar particular, porque uno se encontraba con esculturas en la calle, cosa que no era habitual. Uno veía, vas a Buenos Aires, ves monumentos, obviamente, en las plazas, hay, pero esculturas acá en las esquinas, en una mitad de cuadra, una escultura, chiquita, en un pedestal, con el nombre del autor y qué sé yo, no era común. Así que eso me sorprendió. ¿Quién fue Juan de Dios Mena? Y debió ser un personaje muy singular, muy especial. Mena llega a Resistencia a principios de la década del 30 y es, algunos dicen que el fundador de la Peña de los Bagres, ese grupo de locos e intelectuales que se reunían en el Chanta 4 y hacían una celebración de la vida. Y también estuvo en el Ateneo del Chaco, que fue la consecuencia necesaria, la consecuencia institucional, digamos, de esa peña informal. Y también conoció en ese tiempo a los hermanos Boglietti, que vale poner en contexto de que en esta tierra joven y fértil, donde estaba todo por hacer, había como una migración, pero de propios argentinos que venían al Chaco a la aventura o a hacer dinero, o etcétera, o a prestar servicios profesionales. Y bueno, en esa multitud variopinta aparece Mena, que se enlaza de una manera seguramente muy profunda con Boglietti, con Aldo Boglietti, y crean el Fogón de los Arrieros, ese primer Fogón de los Arrieros, y donde en la puerta, en ese cartel que en el nuevo fogón dice: de sencilla su caballo, pero no saque herencia, y la Torres Varela cuenta como una suerte de paradoja o de ironía, que aunque la escribió Juan de Dios, no la cumplió porque él se querenció y se quedó durante 10 años. Durante 10 años en el Fogón de los Arrieros. Y también en ese juego que había, en esa cosa lúdica que tenía el Fogón, Aldo le ofrece el cargo, el estatus de capataz, y a Juan de Dios,
y Aldo, que en realidad era el capataz y el dueño de la torta, se convierte en el peón del fogón. Entonces funcionaban desde ese absurdo, digamos, ¿no? Y bueno, lo recuerdan, la estampa que hay de él, bueno, era un hombre rudo, altura regular, pelo crespo, un hombre grueso, que andaba con alpargatas, vestido como paisano, jamás renunció a su origen, y eso se ve absolutamente en su obra, pero sin embargo con la sensibilidad como para poder tratarlo a Borges o a cualquiera de esas figuras rimbombantes que visitaban el Chaco a partir del Fogón de los Arrieros. En 1955, recién recibido, vine al Chaco a probar suerte. Me encontré en Resistencia con una caja de resonancia a cuanta iniciativa cultural pudiera concebirse. Al poco tiempo de estar acá, conozco y me incorporo y me cautiva el Coro Polifónico Resistencia, en el que estuve varios años y tuve oportunidad de hacer un par de giras, bueno, hasta cantando en el Colón de Buenos Aires con el coro. También me encuentro con un productor e impulsor de la actividad cultural como es el Fogón de los Arrieros, una ciudad con grupitos aislados que producían teatro, que hacían pintura, que hacían escultura, y realmente fue cautivante que en una ciudad, el germen de una ciudad, porque era una cosa muy atrasada, no había pavimento para llegar acá, había muy pocas cuadras pavimentadas, era todo bastante primitivo y ajeno a cualquier urbe con movimiento. Por eso esa contradicción me llamó la atención y me cautivó mucho. Desde entonces he sido protagonista o coprotagonista de un avance de esta ciudad que fue creciendo masivamente desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social y cultural. Mi madre un día me prepara y me dice, vas a ir conmigo. ¿Y qué hizo? Me llevó a Bellas Artes. Me dijo, vos vas a estudiar aquí. Me defendía dibujando, pero no era tanto. Y bueno, uno era obediente. Era muy jovencito en esa época, era muy obediente. Yo vengo de una familia, te diría, muy humilde, de trabajadores. Mi padre trabajaba en la Municipalidad de Resistencia, mi madre trabajaba en la entonces, puedo dar el nombre porque no existe más, la Forestal Argentina, y ella tuvo esa visión de decir que estudie en Bellas Artes. Y bueno, me entusiasmé estudiando en Bellas Artes y eso con el tiempo me permitió inclusive moverme internacionalmente con la escultura. En Bellas Artes uno puede estudiar la carrera de pintura o grabado y escultura. Bueno, no teníamos en ese momento escultura, hice el profesorado de pintura. Cuando estoy en tercer año, el profesor de escultura, un día conversando con él, y el profesor siempre se tira un poco hacia la gente que le gusta su materia. Bueno, él vio que yo me defendía en escultura y me dijo, si alguna vez te dedicas al arte, dedícate a la escultura. Eso me quedó grabado y desde ahí en más yo avisoré un camino hacia la escultura. Desde que descubrí que podía expresarme en la tercera dimensión, fue el gran descubrimiento de mi vida. Por eso digo, es parte de mi vida. Yo pongo todo lo mío en cada obra que estoy tratando de crear. Estoy tratando de poner mi corazón, mi alma, mi cuerpo en cada una para tratar de expresar lo que yo quiero en cada uno de los materiales con que trabajo, preferentemente la madera
y el mármol, la madera, que es chaqueña, que es lo primero que aprendí a hacer. Y luego continué con el mármol. Así que esto es mi vida, hacer esculturas. El Tano Arena era, sin lugar a dudas, políticamente incorrecto, totalmente incorrecto. Eso era pintoresco para algunos, reconocidos por otros, y totalmente incómodo para la gran mayoría de las personas que tenían que escuchar lo que él le parecía que debía decir. Pero yo creo que en el fondo no lo hacía de mala intención, sino que siempre eran sus posturas. A algunos les habrá molestado, pero en cuanto a las personas que iban al taller y escuchaban sus críticas, yo creo que muchos aprendieron. Es más, en momentos fueron algunos artistas al taller a hacer cosas y les llevaban sus obras para que él les criticara o les diera idea o los, digamos, no quiero decir corregir porque no era ese, él no se ponía nunca en la posición del maestro, sino que él le decía lo que le parecía que podía mejorar o que era incoherente de su obra, con respecto a la técnica, cómo se podía enriquecer. Nunca te iba a decir qué lindo que está esto si a él le parecía que era una porquería. Y tenía una fea costumbre que lo decía con todas las letras, como si le parecía una porquería, le decía, esto es una porquería, vos podés hacer algo mejor, andá a trabajar, por ejemplo. O acá, a mí miles de veces me decía, acá no le pusiste nada de hora, que esto es una porquería, así. Y a mí como a todo el mundo, ¿no? Que le mostraba obras que él también, cuando había cosas que le parecía interesante, estaba ahí resolviendo, viendo cómo te podía ayudar. Mi gran amiga Teresita Capurro, que es ceramista, él no era ceramista, pero a veces había cuestiones técnicas de ensamblaje, por ejemplo, de piezas de cerámica, y bueno, que iban y le preguntaban y él todo lo que podía ayudar o dar de conocimientos, era muy generoso, era muy generoso. Había que aguantarle el carácter, pero era muy generoso. La gente que pudo aguantarle el carácter aprendió mucho y se enriqueció con él. Edi Torre, maestro de los maestros. Bueno, me decís Edi Torre y lo primero que se me ocurre es esa monumentalidad que tiene, ese gigantismo y por lo tanto ese oficio de poder trabajar en el gran tamaño. Hay obras icónicas en Resistencia que son de Edi Torre, como el monumento a los inmigrantes, que 4 décadas después de haberse inaugurado, porque ese monumento se inaugura cuando el centenario de Resistencia, en 1978, y 40 años después, debido a la degradación de la obra, el artista, pero ya acompañado con otros escultores, la rehizo. La rehizo totalmente, es decir, cambiando el material, cambiando el hierro por aleaciones de cobre y plata, que es lo que tiene más perdurabilidad a lo que hoy se ha descubierto. Me parece una obra magnífica y por todo el mensaje y por todo el tributo a la gesta italiana de esa familia de inmigrantes en la proa de un barco que desembarca y que hace a la ciudad de Resistencia formalmente hablando.
Y también tenés esa otra obra magnífica de Torre en el Colegio Nacional, que es una alegoría a José María Paz, y que es un mural, pero que a la vez es una escultura, y que está ese general en un caballo que parece que está trotando, más bien volando, y con un ave, también un elemento que suele aparecer en la obra de Eddie, maravilloso. La decisión de vivir de y para la escultura fue, creo que a los 22 años. Ahí dije, 22, 23 años. Por supuesto que en la Argentina existen concursos muy importantes, concursos consagratorios que se dan a artistas ya mayores de 50 años. Yo tenía 27 años y saqué uno de los grandes premios de la Argentina, que es el Gran Premio del Salón Manuel Belgrano. 27 años. Y ese mismo año saco el segundo, ya había sacado el tercer premio del Nacional, y en forma paralela del Manuel Belgrano saco el segundo premio del Salón Nacional. 27, 28 años. A los 29 saqué el primer premio. Y a los 3, se me dio la posibilidad de viajar a Europa. No dudé, y me fui a Europa por 2 meses. Me quedé 7. Me fue muy bien. Pero vine con un objetivo del Gran Premio. El Gran Premio. Entonces me puse a trabajar un tronco de algarrobo de 3 metros por 50 centímetros de diámetro, muy importante la pieza, y yo a los que entraban al taller, que me preguntaban ¿qué estás haciendo?, yo les decía estoy haciendo la obra para el Gran Premio. Pasaron 50 años y se me eriza la piel, porque lo estoy viendo y me está tocando la piel en este momento, Efraín. Y yo no creo en los sueños. Los sueños es para los artistas. Los artistas son bohemios, son de tomar mates, de reunirse entre ellos, de compartir un asadito. Bueno, ese es el artista, ¿no? El soñador. No, yo no. Y si sueño con los ojos abiertos. Yo tengo en aquel momento tenía objetivos claros. Saco el Gran Premio y Zurbarán, de Nacho Gutiérrez Aldívar, la galería más importante de Buenos Aires, el día que saco el Gran Premio, esa misma noche me dice: Fabriciano, mañana te espero en la oficina para firmar un contrato por 5 años. Mucha plata. Y le dije: querido Nacho, yo en estos días me estoy yendo a vivir a Europa. He cambiado lo monetario por otros objetivos que ya los tenía presentes. Unas gotas de nuestra historia. La capital nacional de las esculturas tiene 2 obras dedicadas al perro Fernando. Este personaje, que vivió entre las décadas del 50 y 60, fue cobijado en los más selectos reductos intelectuales de la ciudad, como por ejemplo
el Fogón de los Arrieros. Uno de los artistas que trabó amistad con Fernando fue el genial Víctor Marchese, escultor argentino que realizó exposiciones en los más encumbrados salones de todo el mundo. Fue Marchese quien le dedicó estas dos obras. Una, realizada en bronce, fue emplazada en el inicio de la calle Mitre. La otra, realizada en cemento recubierto con mosaico, está en Brown 350, en el acceso al histórico Fogón de los Arrieros. Debajo de esta fueron sepultados los restos del histórico perro de la ciudad, cuando falleció el 28 de mayo de 1963. Las dos esculturas en homenaje a Fernando llevan los números 160 y 161 en el registro del patrimonio escultórico. Uno cuando recorre así algunas otras ciudades capitales de la Argentina o de otros países, suele ver intervenido o rayado o lastimado esculturas que hay en los diferentes espacios, ¿no? Y acá en Resistencia eso es muy llamativo porque no tienen un rayón, es decir, nadie las daña, nadie las lastima, al contrario, hay gente que se saca fotos con las esculturas. Más de una vez he visto gente mirando la escultura en plena mañana, es decir, para ver cómo se llama, qué dice, si tiene el nombre, si no. Y he hecho también, cuando fui profesora en la escuela secundaria, recorrido con los alumnos de las escuelas, visitando las esculturas. Llegamos a contabilizar en una época como 400 esculturas en Resistencia. Seguro que hay más ahora, ¿no? Pero es notorio eso, ¿no? Las relaciones. Y los mismos chicos de la secundaria, si bien en mi época le poníamos esas cosas, pero no se daña, es decir, es un acercamiento positivo, un acercamiento respetuoso y casi como propiedad de uno, ¿no? Las cuidamos como si las hubiéramos hecho nosotros o como si fueran nuestras. Y eso me parece que es llamativo porque es una situación que plantea una sociedad civilizada, si respetando el arte que está en las calles y enorgulleciéndose de tener ese arte en una ciudad como Resistencia, ¿no? Y las esculturas son como la parte cultural y civilizada, solemne, que choca y que hacen un choque precioso con ese salvajismo nuestro, con el salvajismo inherente del resistenciano. El resistenciano, por más que no le guste, es una especie de plebeyo desplazado y que su expresión cultural sea las esculturas y que su expresión quizás más significativa sea cultural y sea a su vez una escultura con la que convive, con la que mal vive. A mí me parece formidable, me encanta y me encanta que sea con esculturas que estén ahí en la calle, que se las pueda palpar, que se las pueda estropear, que haya que cuidarlas permanentemente de nosotros mismos. A mí me parece formidable. Y imaginarme Resistencia sin las esculturas sería una ciudad muy triste y muy apagada. Una ciudad que está en plena evolución como la nuestra, que se nota constantemente en lo que es la construcción, los edificios, las calles, los árboles. Si no tuviéramos las esculturas seríamos una ciudad más de la Argentina. Las esculturas nos hacen ser esa ciudad especial que se llama Resistencia encima, ¿no? Como resistiendo al paso del tiempo, resistiendo a las necesidades que tenemos y a veces no las concretamos, resistiendo al paso de la historia y dejamos nuestra marca. Entonces es como, tendría que ser en Resistencia que hubieran esculturas, no cabía en otra ciudad.